Amados hermanos, Dios les bendiga. Eh, Gracias por sintonizarnos en una predicación más de la Iglesia Fuente de Vida que transmite desde la ciudad de Quito, en Ecuador. En esta oportunidad estaremos exponiendo la palabra bendita de Dios y estamos en la carta de los Efesios, en el capítulo 3, verso 8 al 13. Así que permítame orar antes de comenzar. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que por tu bondad y misericordia permitas, Señor, que tu palabra sea expuesta con fidelidad, que la gloria solo sea para ti, Señor, que todos podamos ver tu magnificencia, Señor, que todos podamos percibir, Señor, la profundidad de las riquezas de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santísimo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hemos estado viendo, ¿no es cierto?, esta interesantísima carta a los Efesios. Fue la anterior predicación cuando pudimos ver un poco el esquema de la carta, los tres primeros capítulos, los tres últimos capítulos, cómo la palabra de Dios, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo del Señor, utilizando a Pablo para que hable a la iglesia actual, nos muestre la implicación de estos tres primeros capítulos, nuestra posición en Cristo, quiénes somos en Cristo, ¿no? Y los tres últimos capítulos, como ya lo mencionamos en la prédica anterior, es lo que debemos hacer ahora que sabemos quiénes somos, ahora que tenemos esta posición en Cristo. Debemos hacer algunas cosas importantes, pero eso será, tema de las siguientes predicaciones, si el Señor así lo permite. En esta oportunidad, por favor, hablamos en nuestras Biblias, una vez más, de Efesios capítulo 3, versos 8 al 13, en esta predicación que lleva por título, para que no te rindas, para que no te rindas. Vamos a leerlo de corrido, ¿cierto? Para ver el panorama en el que vamos a estar el día de hoy. Así que vamos con el verso 8, empezando con el verso 8 del capítulo 3. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Antes de comenzar, déjeme decirle una cosa. En el verso 1 del capítulo 3, que lo vimos en la prédica anterior, dice, por esta causa, ¿no? Y en el verso 13 de este capítulo 3, que lo acabamos de leer, dice, mis tribulaciones por vosotros, si ustedes se dan cuenta, mis tribulaciones por vosotros. Pablo está refiriéndose, ¿no es cierto?, a la causa de sus tribulaciones, a la causa, ¿no?, por la cual él es obediente a Cristo, por la cual él es prisionero de Cristo, la expresión que él utiliza, por la cual él está sometido a Cristo y al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, para hacer la voluntad de Dios. ¿Por causa de quién? De nosotros, de los gentiles, de usted y de mí. Qué maravilloso es comprender esto, iglesia amada. Es algo, sin lugar a duda, absolutamente inmerecido, diríamos nosotros, ¿no? Algo interesante es que
Usted para esta iglesia es muy importante. Y una de las preguntas que debemos después de esta predicación contestarnos es si para nosotros la iglesia también es importante. Sabe, la relación que nosotros tengamos con los santos aquí abajo, aquí en la tierra, ¿no es cierto? Será posiblemente la misma relación que tengamos con los santos allá arriba en el cielo, ¿no? Es algo muy interesante lo que estamos diciendo el día de hoy. Del verso 2 al verso 13 del capítulo 3 de los Efesios, Pablo hace un paréntesis antes de orar. Pablo va a orar aproximadamente desde el verso 14 al verso 21. Pero Pablo aquí hace un paréntesis porque va a expresar, él quiere hablar de algo importante. Vemos que el tema de este paréntesis, desde el verso 12 al verso 13, es la aflicción por una causa, ¿no? Como ya lo manifestábamos antes. Y la causa es la predicación del Evangelio a los gentiles, ¿no? La consecuencia de esta predicación fue el odio, ¿no es cierto?, de los judíos. Fue ser prisionero por vosotros, como él lo dice, prisionero por vosotros, atribulado por vosotros, pasando muchas tribulaciones y sufriendo por vosotros. Pablo estaba sufriendo por los gentiles. Y mire el verso, vamos rápidamente al verso 13, que dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. ¿Se da cuenta? Por vosotros. No desmayéis, no se rindan, no echen la toalla. El objetivo del paréntesis es animar a los hermanos de la iglesia de Cristo, ¿no?, a que a pesar de los padecimientos por los que está ese rato viviendo Pablo por nosotros, ¿no?, esto en lugar de hacer que decaigamos, en lugar de hacer que nos rindamos, ¿no es cierto?, nos debe motivar a que por la gracia de Dios alguien padeció de esa forma por nosotros. Bueno, y eso le complació a Dios en su soberanía. Ahora vamos por favor enseguida al verso 8, vamos a entrar ya en la predicación. Ese era un poco el contexto de lo que vamos a ver. Dice verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, el más pequeño de todos los santos, el más insignificante en algunas traducciones, ¿no es cierto? Pablo va a recalcar quién es él y de dónde Cristo le sacó, ¿no? Pero Pablo está diciendo a mí que soy el más insignificante. ¿Pero por qué dice eso Pablo? Si Pablo fue, como lo vimos en algún momento, educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, ¿no es cierto? O sea, Pablo tenía todas las credenciales, ¿no es cierto? Pablo tenía todo el conocimiento, Pablo tenía toda la educación que le acreditaba como el más apto. Entre pocas palabras, Pablo es de todos los apóstoles el que más capacitado estaba para la labor de la predicación de la palabra. Sin embargo, y no es una falsa humildad como cuando a veces existen esas personas que dicen, bueno, sí, yo no me merezco, pero bueno, es una falsa humildad porque en realidad ya le anunciaron que se presentaba el doctor tal, el magíster tal, el que hizo tales cursos, el que ha hecho, no, y comienzan a leer las hojas de vida y cosas así. Entonces, no, yo, así como soy, tan humildito, no me merezco. Y esa a veces es una falsa humildad. Pero cuando vemos el contexto de este verso 8 en relación a todo el capítulo 3, Pablo no está hablando de una falsa humildad. Pablo está hablando de una realidad. Pablo está hablando
de recalcar quién es Él y de dónde le sacó Cristo. Lo que pasó con Él, ¿no? ¿Por qué? Acompáñeme por favor al libro de Filipenses, ¿no es cierto? La carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 6 en sus Biblias. Carta a los Filipenses, capítulo 3 y verso 6 en sus Biblias. Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, ¿no? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está hablando de él mismo aquí en esta carta a los Filipenses. Entonces, Pablo está en este momento, aquí en la carta a los Efesios, diciendo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué dice eso Pablo? Pablo, ¿no es cierto?, perseguidor de la iglesia, cuando él se llamaba Saulo de Tarso, quien pensando que brindaba un servicio a Dios, mataba a los santos de la iglesia, ¿no es cierto? Les perseguía de una forma terrible, era temido Pablo por su forma tan cruel de perseguir a la iglesia de Cristo. Y por eso Pablo dice esto que era antes, ¿no es cierto? Yo que no soy merecedor de poder anunciar, como estamos un poco parafraseando el versículo 8, de poder anunciar esta gracia, ¿no es cierto?, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo que mi pasado es algo vergonzoso, mi pasado es nefasto, ¿no es cierto? Pero por la gloria de Cristo, por la gracia de Dios, y eso es lo que vamos a ver, ¿se acuerda? La palabra que resalta en todo, ¿no es cierto? En todo Filipenses, en toda la carta de Efesios es en Cristo, en Él, ¿no es cierto? Y bastantísimas veces en estos 3 primeros capítulos que afirman nuestra posición en Cristo. Pablo está también hablando de su posición en Cristo. Yo no era merecedor de hacer esto, es por su gracia. Yo, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, esta bendición inmerecida de poder compartir el Evangelio. ¡Qué maravilla! Yo que no merecía nada, a mí se me concedió, dice Pablo. No recordemos que en la vida de un cristiano, recordar su vida pasada, ¿no es cierto?, debe ser únicamente para magnificar la gracia de Dios y su obra maravillosa en nuestras vidas. No para recordarnos y traer mortificación constante, para nada, porque recuerde, acompáñeme por favor a Romanos capítulo 8, más atrasito, Romanos capítulo 8, verso 1, en sus Biblias. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efectivamente, Pablo no está diciendo, no es una forma de mortificarse constantemente diciendo no valgo nada, no. Está hablando, ¿no es cierto?, está magnificando, ¿no es cierto?, la gracia recibida. Quiere que nosotros percibamos esa gracia de Dios. Quiere que nosotros podamos ver que no es porque Él es bueno que sufre por predicar a los gentiles, sino que es la gracia de Dios, es la bondad de Dios, es el amor de Dios hacia nosotros, ¿no es cierto?, como lo dice él varias veces, ¿no?, en el verso 1 del capítulo 3, que ya lo leímos. Por esa gracia, Pablo es prisionero de Cristo por nosotros los gentiles. Entonces Pablo está diciendo, no me echen las flores a mí. No vean que yo soy bueno, sino vean que Dios es bueno. Vean la gracia de Dios, vean la misericordia de Dios en sus vidas, que me ha traído a predicarles a cada uno de ustedes. Pablo no está creando la figura o usando la figura en estos momentos
literaria de la hipérbole o la exageración, ¿no? Para nada. Pablo no está exagerando este verso 8, este verso 8 del capítulo 13, al decir que Él es el más pequeño de todos los santos. Muy por encima. Vamos por favor a Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Ya lo teníamos antes, está un poco más antes de Corintios. Romanos capítulo 2, entonces verso 3, amada iglesia, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oh, es la gracia de Dios, recuerde esto. Y esto no está desactualizado, tiene una grandísima implicación el día de hoy, ¿no? Implica muchas cosas, entre ellas ver, ¿no es cierto?, que cada vez que alguien se sube a un púlpito a predicar la santa palabra de Dios, esa persona tiene que predicar con fidelidad al mensaje que Dios quería transmitir, que quiso transmitir a la audiencia del día de hoy. Su palabra. Y buscar siempre a través de la predicación la gloria de Dios, no su propia gloria, como lo estamos viendo que siempre lo hacía Pablo. No hay superungidos en un púlpito con una Biblia. Aquel que se sube al púlpito con una Biblia para predicar debe comprender el acto que va a hacer, el acto de la predicación es un acto totalmente inmerecido. Solo somos heraldos, anunciadores de buenas nuevas, pero las noticias no las hicimos nosotros. No las creamos. Esos hechos no fueron hechos en los que nosotros participamos. El más grande hecho y el hecho de todos los hechos hacia los cuales todos los hechos de la Biblia apuntan es la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús, nuestra salvación. Y debe ser predicada con exactitud y buscando siempre y únicamente su gloria. Cuánto me apena el día de hoy, en estos tiempos que nos ha tocado vivir por la gracia de Dios, ver personas que buscan su gloria en la prédica de todos los domingos. Qué banalidad, qué pasajera es la gloria humana. Pablo no se está comparando con nadie tampoco, sino que está viendo la cruz, la gracia de Dios en su propia vida y hacia nosotros. La obra de Cristo, la obra de Dios y el poder de su palabra. Y vemos que las personas escuchan la palabra de Dios a través del YouTube, a través de las prédicas presenciales, y muchos otros abren la Biblia y comienzan por la gracia de Dios a comprenderla. Y vemos que no es, ¿cierto?, algo influyente. Vemos que no es o no radica el poder en la persona, en la tonalidad de voz que utilice, en su personalidad, ¿no es cierto?, sino que la palabra de Dios, la Biblia, es la que es, escuchen, poderosa para convertir el alma. ¿Y qué más dice el verso 8? El verso 8 dice que Él, ¿cierto? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De las inescrutables riquezas de Cristo. En algunas traducciones
dice las incalculables riquezas de Cristo. Si ven de quién son las riquezas que son predicadas por gracia de Cristo. Las riquezas que vienen de la gracia de Dios son de Cristo, no son de seres humanos, no son de hombres. Wow. Acompáñenme igual una vez más al libro de Romanos, al capítulo 11. Libro de Romanos, capítulo 11 en esta ocasión. Romanos, capítulo 11, verso 33. Romanos 11, 33 dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Cuán grande, mi querido amigo que nos escucha, son las riquezas en Cristo Jesús para aquellos que reciben la gracia de Dios en sus vidas. Cuán grandes son estas riquezas. Pablo está diciendo: miren la riqueza de Dios que yo recibí, de haber sido un perseguidor, un tipo nefasto, ¿no es cierto?, un pecador malvado, a anunciar ahora esta palabra santa con mis labios pecadores, con mis labios inmundos, por la gracia de Dios. Amigo, hay muchas veces que leemos esto y decimos, suena tan sencillo, y a veces tan solo pensar eso nos lleva a arrepentirnos por el pecado de no reconocer el esfuerzo tan grande que Dios hizo al otorgarnos esta gracia, al enviar a su Hijo Jesucristo a morir. ¿Le parece que eso es poco? ¿Acaso le parece que es algo simple? Que Jesús vino desde el trono de su gloria, se despojó de sí mismo, se hizo hombre, ¿no es cierto?, padeció en esa cruz con todos sus sentidos como hombre y fue crucificado por usted y por mí, por nuestros pecados, para que hoy usted y yo tengamos acceso divino por gracia al cielo. Y lo maravilloso es que son para el creyente. En Cristo, recuerde, en Cristo. Nuestra posición en los primeros 3 capítulos de esta carta de Efesios nos recuerda que es solamente en Él que podemos tener acceso a esta gracia. El mundo siempre te va a decir que te falta algo más. El mundo está buscando la forma de distraer tu atención de Dios. Te hace falta algo más para ser feliz, dice el mundo. Todos los días te hace falta un coche más grande, te hace falta una casa más grande, te hace falta una ropa más lujosa, te hace falta un teléfono más caro. Hay una infinidad de cosas, ¿cierto? Te hace falta más músculos en ese cuerpo. Podemos dar un montón de ejemplos de todo lo que el mundo nos dice que nos hace falta todos los días. Pero todas estas cosas que el mundo ofrece no son nada en comparación con las riquezas que el creyente tiene en Cristo Jesús. Las palabras quedan cortas en realidad para expresar lo que Dios dio por gracia. Las riquezas. Número 1, verso 9. El verso 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Ya vimos, se acuerda de la anterior predicación, qué significaba esta palabra. Dispensación significa administración. Declarar a todos cuál sea la administración del misterio, ¿no? Ya lo vimos, cuál era el misterio, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La soberanía de Dios, de este misterio que es el anunciar, escuche bien, primera riqueza, anunciar, proclamar el evangelio. Es una riqueza que no tiene precio.
Nosotros en nuestros labios, cada vez que podemos compartir la palabra de Dios, proferir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, estamos regalando una riqueza que no es nuestra, que nos fue dada, que nos fue otorgada y que a través de nosotros, por la gracia de Dios, esas riquezas que son incalculables, que son inescrutables, son adquiridas, ¿no es cierto?, en el buen uso de la palabra, por la gracia de Dios, una vez más, por otras personas. Y no porque nosotros seamos buenos, sino porque por la gracia de Dios, Dios escogió a estos pecadores arrepentidos, ¿no es cierto? Dios escogió a estos inútiles para su gloria, para transmitir por su gracia, por el poder de su palabra, este mensaje de buenas nuevas, que Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene pronto. Qué maravilloso es comprender esto. Mire, la segunda riqueza la encontramos también en el verso 9, que dice, aclarar. El verso 9, y de aclarar a todos cuál sea. De aclarar. ¿Qué es esta palabra aclarar? Esta palabra aclarar también significa prender la luz. También significa sacar a la luz algo que estaba escondido, ¿no? Eso es aclarar. Aclarar la administración del misterio, la predicación, el evangelio que estaba oculto. Ese evangelio y la conformación de la iglesia de Cristo, porque todo aquel que comprende el evangelio es llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, ya lo vimos en la prédica anterior, a conformar, ¿no es cierto?, esa comunidad por la gracia de Dios con Cristo. Interesante. Y tercera riqueza, la encontramos en el verso 10, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Parémonos un momento ahí. Dada a conocer, ¿se da cuenta la relación tan grande de la iglesia? Estos primeros 3 capítulos del libro de Efesios nos van a mostrar esa relación inseparable entre el creyente verdadero, entre aquel que verdaderamente ha sido salvado por Dios, ¿no?, a través de su Hijo Jesucristo, y la iglesia que Dios proveyó, la iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Donde Cristo es el que comanda todo el cuerpo y nosotros los miembros somos los que servimos, los que ministramos al cuerpo, los que obedecemos a la cabeza y ministramos a la cabeza. Donde por la gracia de Dios somos útiles en Cristo para su iglesia y para los propósitos de la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Que es Cristo. Entonces, verso 10 es dar a conocer por medio de la iglesia. Esto es algo maravilloso, porque no está diciendo dar a conocer a través de Juan López. No. A través de la iglesia. Amigo, Cristo y la iglesia son inseparables. Y el creyente, el cristiano verdadero, debe tener su iglesia, su cuerpo, y debe comprender lo maravilloso que es formar parte de ese cuerpo. ¿Qué más dice entonces el verso 10? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que vamos a comprender en pocos minutos es algo maravilloso, es algo impresionante, ya que dar a conocer a través de la iglesia, ¿qué dice aquí en el verso 10?
a los principados y potestades en los lugares celestiales. Está haciendo referencia a los ángeles, a todo tipo de estos ángeles, de estos seres espirituales. Tanto los que continúan sirviendo a Dios hasta el día de hoy, como a los ángeles caídos. Y tú dices, oye, ¿de qué está hablando aquí? Espérese, no se me emocione tan rápido. ¿Sabe qué es lo maravilloso que la iglesia da a conocer todos los domingos? ¿Sí? Cuando se congrega, o cada vez que se congrega la iglesia de Cristo, da a conocer a los ángeles algo que ellos se maravillan, aquellos que le siguen sirviendo a Dios y aquellos que no le sirven a Dios lo reconocen, algo que ellos no comprendían hasta ese momento, ¿no? La infinita sabiduría de Dios que hizo que exista la iglesia. Es decir, que en medio de tanta diversidad, en medio de gente tan pecadora como somos usted y yo, podamos, ¿cierto?, vivir una verdadera unidad. Y ese es un misterio que ni siquiera los ángeles de Dios, ¿sí?, ni aquellos que se rebelaron contra Dios lo comprendían, y les queda se quedan absortos, ¿sí?, al ver cómo a través de la iglesia de Cristo puede existir unidad entre seres humanos perversos y pecadores. ¡Wow! ¡Qué maravillosas son las riquezas de Cristo para los creyentes! Verso 11. Una de las cualidades de la iglesia es que en ella haya, como ya lo mencionamos, diversidad. Una verdadera iglesia tiene diversidad, pero es verdaderamente unida en la verdad del Evangelio. Es interesante comprender que la iglesia siempre ha promulgado la unidad una vez más, recuerde la frase clave, en Cristo. Y resulta algo que llama la atención, que el día de hoy en muchos lugares, inclusive hay la tentación, ¿no es cierto?, en muchas iglesias de sana doctrina, de que los jóvenes tienen un grupo. Y que dentro del grupo de los jóvenes hay el grupo de los jóvenes profesionales, hay el grupo de los jóvenes que montan patineta, hay el grupo de los jóvenes que les gusta el fútbol, hay el grupo de los jóvenes que les gusta el ajedrez, hay el grupo de los que les gusta la música, cualquiera sea su edad, y que les gusta este tal tipo de música, ¿no es cierto?, y que quieren conformar un grupo, pero es un grupo aparte. Hay el grupo, y así comienza a la iglesia a dividirse, en vez de que exista unidad en medio de la diversidad. Escuche bien esto. Esa es la razón de la iglesia. Esa es la razón por la que Cristo nos dejó la iglesia. Y en esto los ángeles se maravillan viendo cómo puede ser que en este mundo de maldad, que viven en guerras, que viven en constante conflicto por sus propias maldades, el ser humano, ¿cómo puede ser? Eso es algo solo de Dios, es la gloria de Dios, es la gracia de Dios, como está diciendo aquí Pablo, que pueda existir una unidad en medio de tanta diversidad, y una unidad que es verdadera, la iglesia de Cristo. Así que, mire, cuando en la iglesia tenemos a alguna persona que dice, ¿sabes qué? A mí me gusta, sí, estar aquí en el culto, pero yo prefiero, ¿no es cierto?, irme allá donde están esos jóvenes que son como de mi edad. No, y ahí viene el tema de, espérate un ratito, ¿sí? Porque pueden haber muchas veces personas que no comprendan esta riqueza que tenemos en Cristo, de que el jovencito que está pensando en la tecnología y en las redes sociales y tantas cosas, en Cristo puede sentarse a compartir con la ancianita
que ni siquiera, que a veces confunde el control de la televisión con el teléfono celular. Porque, ¿por qué pueden sentarse a conversar y más que conversar, ¿no es cierto?, a tener koinonía, a tener hermandad? ¿Qué es lo que puede provocar eso? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Porque todos los tópicos de los cuales nos gusta hablar, los temas de los que nos apasionan en este mundo, como habrá gente que le gusta hablar de los vehículos, otros de la tecnología, otros de los deportes, etcétera, quedan a un lado, sí, por nuestra única y verdadera pasión para aquellos, ¿no es cierto?, que han conocido verdaderamente el Evangelio, que es Cristo Jesús. Y es por Él que podemos estar unidos, sin que importe la edad, sin que importe, como ya lo dijimos en la prédica anterior, la condición social, económica, ¿no es cierto?, el color de la piel, del cabello, la cultura de la cual provengamos, la forma de educación, no importa, cuando comprendemos el Evangelio de Cristo. Qué maravilloso es esto, qué precioso es comprender. Wow, los ángeles se maravillan de esta unidad en Cristo. Y los ángeles caídos, ¿sí?, aceptan que es así. Qué precioso es ver la gracia de Dios en su iglesia. Por eso, no desprecie la iglesia. Amigo, amiga, recuerde lo que comenzamos diciendo. Si usted no ama a los de la iglesia de aquí abajo, mucho menos amará a los de arriba. Si no se lleva bien con los de la iglesia de aquí abajo, con la iglesia de arriba, la futura, en la que todos queremos estar un día, ¿cómo podrá ser su relación? Y es fácil decirlo. En realidad es muy fácil de comprender de que no esperemos tener una relación aquí en la tierra, ¿cierto?, verdadera, una relación cristiana con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y decir que en el cielo eso va a florecer o eso va a existir. No funciona así, mi querido amigo y amiga que nos escuchas. El verso, entonces estamos en el verso 10, la multiforme, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese fue el verso 10. Verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya lo hemos dicho, estaba en el plan del Señor desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad, ¿no es cierto?, revelar este misterio que es el Evangelio, este misterio que es la unidad de todos los santos en la iglesia, ¿no? Este misterio que no lo comprendía, ¿no es cierto?, Abraham, que no lo comprendió Salomón, David, que sí, no lo comprendió nadie, ni siquiera los ángeles de Dios, y que fue revelado a través de ¿quién? De Pablo, un ex perseguidor de la iglesia y luego conformado apóstol de Cristo para la gloria de Dios, en Cristo Jesús, claro que sí. Y verso 12, en quien tenemos seguridad, en algunas traducciones dirá libertad, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Si se da cuenta, una vez más la expresión, en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo tenemos seguridad de acceso y confianza por medio de la fe, de que somos parte de Él, de que somos redimidos de Dios, de que aunque por más grandes que hayan sido nuestros pecados, más feos que hayan sido, más oscuros, Dios nos ha transformado y nos ha hecho parte de su familia en Cristo. Dios es nuestro Padre adoptivo y Cristo es nuestro hermano. ¡Qué maravilloso! Y verso 13.
Antes de pasar al verso 13, Pablo muchas de estas cartas las escribió estando preso. Pablo fue a la cárcel no por hablar de tu mejor yo el día de hoy. Pablo fue a la cárcel no por proclamar que eres más que campeón. Pablo no fue a la cárcel por hablar de la prosperidad económica, porque todas esas cosas les hubiera hecho más bien, les hubiera hecho caer bien a la sociedad en la que se encontraba en ese momento. Pablo fue a la cárcel por ser bíblico. Pablo fue a la cárcel por confiar en Cristo. Entonces, oye, ¿pero qué estás diciendo? ¿Por qué dices eso de que Pablo fue a la cárcel por confiar en Cristo? Mire lo que acabamos de leer en este momento. El verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. En Él. En Él. Pablo está siendo fiel al Señor, a su llamado, a su palabra, ¿no? Está confiando en Cristo como su única fuente de ganancia. Entonces, oye, ¿pero qué está así? Su única fuente de ganancia, por supuesto. Porque el Señor dijo que su reino no es de esta tierra y la ganancia que nosotros tenemos en Cristo, la verdadera, es en el cielo. Son las almas que ganamos nosotros de forma inmerecida cuando les predicamos esta gracia del Evangelio en Cristo. Entonces acumulamos riquezas en el cielo, lo dijo claramente el Señor Jesús. Que no desperdiciemos nuestro tiempo en esta tierra acumulando bienes materiales que un día dejarán de existir, sino que nos propongamos acumular riquezas en el cielo, donde el hollín y la polilla no corrompen ni el ladrón mina. ¡Qué maravilloso! Pablo confía en Cristo y acepta esos padecimientos por los que está pasando por predicarles a los gentiles, porque confía en Cristo y su confianza es tan grande porque ha comprendido el Evangelio y sabe que es verdad, sabe que es cierto, está dispuesto a dar su propia vida, porque ¿qué es la vida en esta tierra? Un regalo de Dios, por supuesto que sí, pero en comparación con la eternidad, esto es un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo sabía concretamente, Pablo sabía fielmente esto. Verso 13, hermanos. Por lo cual, ¿pido qué? ¿Qué pide Pablo? Mire qué hermoso esto. Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales, ¿por qué padece Pablo? ¿Por qué va preso Pablo? 7 años preso, las cuales son vuestra gloria. Oh, qué hermoso es comprender esto. Es nuestra gloria, es por la gracia de Dios. Pablo no está diciendo, cuando me vaya, acuérdense de mí. Cuando esté preso, recuérdenme, háganme una estatua. No se olvidarán de mi familia, verán que yo estoy preso en esto por su culpa. Pablo no está diciendo eso. Pablo no busca gloria humana. Pablo no busca bienes en esta tierra. Pablo no busca un reconocimiento por los gentiles en esta tierra. Pablo está diciendo, todo este sacrificio es la voluntad de Dios, a la cual yo me someto, sí, como lo dice en el verso 1, como prisionero de Cristo. Porque por vosotros gentiles, y esto es la gloria de Dios. Esto es vuestra gloria, porque cuando comprendemos el Evangelio, ¿no es cierto?, somos salvos y vamos a la gloria de Dios, al cielo.
por su gracia. Qué hermoso es comprender esto. Y finalmente, amigo, amiga, acompáñeme una vez más al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, al capítulo 8, al verso 18, dice la palabra de Dios, verso 18. Miren, este es Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque, perdón, voy a leerles también el verso 19. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que le sujetó. ¿No es cierto? Está hablando de Dios. Pero aquí, miren lo que dice Pablo. Esto que vivimos aquí, ¿no es cierto? Este mundo en el que vivimos donde hay tanta corrupción, tanta maldad, tanta iniquidad, tanta injusticia, tanta perversión, ¿no? Dice, todas esas aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera, con el cielo que nos espera en Cristo Jesús. Amados de Dios, ¿has puesto tu confianza en Cristo como la puso Pablo, como la acabamos de ver en este capítulo 3 de Efesios, entre el verso 8 al verso 13? Mi confianza entera en Cristo. No me aferro a nada. Sé que nada me podrá salvar en esta tierra más que el Evangelio de Cristo. He puesto mi confianza en el Señor. Mis esfuerzos están enfocados en el propósito que Dios tiene para mi vida, el cual me es mostrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Si es que es así, yo le doy la gloria a Dios por tu vida. Y si es que es la primera vez que tú escuchas el Evangelio, la palabra de Dios, clamo a Dios para que el Señor en su gracia infinita te muestre la salvación en Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por esta tu palabra, que ha sido predicada con fidelidad. Señor, el mensaje que tú querías que tu pueblo escuche el día de hoy ha sido predicado. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo el poder, sempiterno. Y solo a ti, Señor, te alabamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.